mejores maneras para acceder dentro del terreno y tienen información más actualizada sobre cada uno de los secuestrados en la franja. A ver, hablando de estos líos de Gaza, y yo vengo diciendo también que esto afecta a la cuestión del derecho internacional, ustedes saben que Netanyahu tenía planificado un viaje a Argentina, y me gustaría hablar un ratito con Kevin Levine. Kevin es un amigo, pero aparte es una persona que sabe extremadamente mucho sobre todo esto. Todas las personas de habla hispana, digamos, deben haber escuchado su nombre, porque más allá de ser una persona muy comprometida con la comunidad, es una persona que está muy informada y aparece mucho en medios comentando esta situación. Él hizo un máster en Estados Unidos respecto de esto, eventualmente nos lo va a contar respecto a la situación en Medio Oriente. Y queríamos hablar con él para entender esto de que hay organizaciones, una organización judía entre ellas, que está pidiendo la detención de Netanyahu en el caso de que vaya a Argentina. Kevin, te saludan Johnny y Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. A ver, contanos un poquito, Kevin, qué es esto, porque a mí me sorprendió ver que había organizaciones argentinas judías que están pidiendo la detención de Netanyahu si fuera para Argentina. Sí, tal cual. En realidad, la visita que ahora todo indica que está cancelada, pero que se anunció durante varias semanas, generó mucho ruido en Argentina. Hubo un pedido de una organización palestina de derechos humanos a través de abogados en Argentina, de organismos de derechos humanos como ATE, como Hijos, como el CERPAJ, que es la organización de Pérez Esquivel, que presentaron denuncias ante la justicia federal pidiendo que si Netanyahu pisaba Argentina fuera detenido. Incluso una declaración muy fuerte de Luis Moreno Campo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, y a eso se sumó una organización, el Llamamiento Argentino Judío, con denuncias, todas para, yo creo que, dar la pauta de que la visita de Netanyahu a Argentina era un tema de gravedad institucional, incluso porque Argentina le da una validez constitucional a los tratados internacionales que firmó, uno de ellos siendo el Estatuto de Roma, lo cual en teoría lo obliga al país a poner en práctica las órdenes de arresto que ya en noviembre del 2024 se hicieron contra Netanyahu y Gallant y un par de dirigentes de Hamas, pero que todo indica que en principio va a quedar como algo teórico porque parece que están apuntando a que esa reunión se produzca durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York a fines de septiembre. Sí, a mí me confirma ahora el portavoz del primer ministro, me confirma que en efecto se suspendió esa visita de Netanyahu para Argentina. Le pregunté si, como está saliendo por varios lugares, si está relacionado a la cuestión de que él no le dan garantías de que no vaya a ser arrestado. Me dijo, no, son temas de agenda. Pero bueno, cada quien podrá ver. Lo que se está informando ahora es que por falta de garantías Netanyahu no estaría viajando. A mí, la oficina del primer ministro me confirmaron que no viaja a Argentina, pero que es por temas de agenda. Eddie. Kevin, ¿nos podés contar a quiénes representan esta organización, por ejemplo, judía, que pide el encarcelamiento del primer ministro Netanyahu? Sí, el Llamamiento Argentino Judío nació, si no me equivoco, a principios del 2015 por el tema del caso Nisman, el fiscal Nisman que había sido encontrado muerto en su casa de Puerto Madero, si no me equivoco, 18 de enero del 2015, hace un montón, pero que todavía está presente el tema cada tanto, reflota como un sector paralelo que de alguna forma su principal función era cuestionar la representatividad de la DAIA y otras instituciones centrales de la comunidad judía. Yo creo que con respecto a Israel tuvo una postura un tanto ambigua en base a lo que hablé con distintos miembros y ex miembros de la organización, que a partir de la guerra se convirtió un tanto insostenible y empezó a adoptar posturas bastante más críticas con respecto a Israel, empezó a hablar abiertamente de genocidio en conjunto. Hay cierto solapamiento en la membresía de la organización con el ICUF, ese sector un tanto en los márgenes de la comunidad judía institucionalizada, muy vinculado históricamente al Partido Comunista y demás. Acá el caso del llamamiento parecía, siempre se lo vio mucho más cercano al peronismo. Y bueno, hicieron esta movida que a mí me parece que en buena medida esto apuntaba a un impacto mediático, es decir, diferenciarse
del resto de la comunidad judía institucional, que probablemente se va a encontrar entre el silencio y el apoyo abierto a la visita de Netanyahu en un contexto en el cual en el país y en el mundo esta visita se iba a cuestionar mucho y que iba a ser algo muy excepcional. La realidad es que Netanyahu no viaja mucho al exterior. Viajó a Estados Unidos, pero Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Viajó a Hungría para reunirse con Orbán, pero Hungría se retiró antes del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, con lo cual el caso argentino iba a ser algo bastante excepcional. Muchos de estos organismos también hablan del historial específico de Argentina como un país que respeta los derechos humanos, la historia particular de la lucha por los derechos humanos y la justicia en Argentina a partir de la última dictadura cívico-militar, y eso también es lo que vi como ecos de eso dentro de la declaración del llamamiento. Kevin, ¿cuál es la relación de los judíos de la diáspora, de Argentina particularmente, que te quiero preguntar, con Netanyahu y con la guerra en Gaza? ¿Están divididos? ¿Hay más apoyo? ¿Hay menos apoyo en el último tiempo? ¿Cómo sentís el pulso? Mira, yo creo que cualquier pregunta sobre eso tiene que partir de la base de que es probable que haya una desconexión importante entre las instituciones y el judío de a pie. Es decir, hay pocos estudios sobre el tema, pero cuando se hizo hace ya tiempo, hubo un estudio de Deloitte que mostraba que es una minoría de judíos argentinos que participan activamente de las instituciones comunitarias. Si esa desconexión existe en lo que podríamos llamar organizaciones de primer nivel, imaginémonos que todavía puede ser más grande en lo que son las instituciones centrales de la comunidad judía, que son de segundo o incluso de tercer nivel, federaciones de instituciones y demás. En ese plano institucional, en realidad no vimos grandes críticas con respecto a Netanyahu. Ahora, en los distintos círculos donde me muevo, donde claramente hay muchos judíos no institucionalizados, yo notaba muchísima preocupación con respecto a la visita. Primero porque ya hubo manifestaciones en el centro de Buenos Aires que hablaban de Netanyahu, pero también porque yo estaba leyendo, salió ayer creo, no, anteayer, un artículo muy bueno en el Financial Times de Fania Oz-Salzberger. Y ella, una de las cosas que dice, que por cierto lo recomiendo mucho, a ella en general y este artículo en particular, dice: aprendamos que hay una diferencia entre apoyar a Israel y apoyar al gobierno de Israel. Hoy en día un sector importante de la sociedad israelí ve que el gobierno es uno de los impedimentos para terminar la guerra y liberar a los secuestrados, que es la postura mayoritaria. Por lo tanto, apoyar al gobierno no es lo mismo que apoyar a la sociedad israelí y definitivamente no lo mismo que apoyar a los secuestrados. Y la verdad es que muchos judíos con los que hablé, identificados y comprometidos con la vuelta de los secuestrados y también con un horizonte en el futuro cercano de que haya paz y que termine la guerra, la realidad es que veían con preocupación la visita de Netanyahu. Aparte, una pregunta de cuánto más pueden hablar. Ellos acaban de reunirse en junio en la visita oficial de Milei a Israel, donde habló frente a la Knesset, se reunieron con distintos miembros del gobierno, con Shikli, con Miri Regev, con Guidón Saar, creo que con Israel Katz, claramente con Netanyahu. ¿Para qué hacer otra visita? Casi como para mostrar que Netanyahu tiene todavía algo de apoyo internacional y por lo tanto lo hacen reunirse con el mismo tipo por tercera vez en muy poco tiempo. Pero también la idea de las manifestaciones masivas que iba a haber y cómo esto, que es una hostilidad y una imagen totalmente negativa con respecto a Netanyahu, tiene un eco en la imagen sobre Israel, que es algo que para la mayoría de los judíos argentinos es un tema central a su identidad, la existencia del Estado de Israel, y la visita a Netanyahu de alguna forma pone esto en un camino de colisión, ni hablar de temor a lo que esto puede significar para la vida comunitaria judía. Y básicamente una idea de ¿para qué viene? ¿Para qué complicarnos todavía más la vida? Que es algo que también muchos judíos argentinos están viendo con respecto al acercamiento de Milei. Dicen, ¿por qué tanta cercanía con la comunidad judía? ¿Por qué tenernos tan presentes en el discurso oficial? Kevin, la próxima semana se va a desarrollar la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos y, como venimos escuchando, los líderes mundiales, muchos, sobre todo a partir de las declaraciones de Emmanuel Macron, se subieron a este tsunami de reconocimiento del Estado palestino y dicen que lo van a hacer oficial la semana próxima en las Naciones Unidas. ¿Cuál pensás que va a ser la posición argentina con respecto a esto? La posición argentina seguramente va a ser de oposición absoluta. Argentina es tal vez el único país del mundo que desde que empezó la guerra jamás criticó a Israel. Incluso en momentos donde al principio Biden y después Trump hablaron sobre excesos o preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, la realidad es que la Argentina bajo Milei nunca estuvo ni cerca
a presentar una crítica. Desde el discurso oficial del gobierno, la guerra es básicamente una guerra ideológica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, conceptos que no estoy inventando yo, sino que podemos encontrar en discursos oficiales, y lo más probable es que esto sea reflejado también. Por supuesto, hay una cuestión de disparidad de poder. El gobierno argentino no puede acusar a Francia de terrorismo ni nada por el estilo, pero es seguro que Argentina se va a oponer a cualquier tipo de reconocimiento unilateral o que de alguna forma cuestione la narrativa israelí. Va a decir que esto es premiar a Hamás, haciéndose eco del discurso del gobierno israelí, porque Milei en este sentido fue muy claro. El alineamiento de Argentina en este momento es con Estados Unidos y es con Israel. Kevin, sé que te tenés que ir, te quiero hacer una última pregunta. Relacionada a esto que vos decís de Netanyahu tiene pocos amigos, evidentemente Trump, Orbán y Milei, y ahí quedó. La pregunta es si vos creés que eso encapsula también a todos los que apoyan a Israel, a terminar diciendo, bueno, Israel se terminó convirtiendo, o el gobierno de Israel se termina convirtiendo en esta gente, en Orbán, en Trump, en Netanyahu, en gente que está completamente en contra de la democracia, o crees que no lo mancha Israel, que es una mancha que queda solamente con Netanyahu? No, yo creo que esto es una mancha importante. Creo que, por lo menos en lo que me queda más cerca, que es Argentina, estamos viendo algo que en realidad ya pasó en Brasil, en la época de Bolsonaro, años antes, de alguna forma lo vimos venir, que es que la derecha se encolumna tan fuertemente atrás de Israel y también igualando el gobierno israelí, que hace mucho tiempo, con una muy corta excepción, es Netanyahu y sus socios, pero que cada vez aparece como una opción más radicalizada, casi irreconocible de lo que era el Netanyahu de hace 15 años. Y digamos, como respuesta, la oposición termina también volviéndose más fuertemente anti-Israel. Es decir, el tema Israel se convierte en uno de los puntos centrales, casi un tema de batalla cultural entre la izquierda y la derecha, y con el argumento, y lo hemos visto a Mihai Shikli, ¿no?, el ministro de la diáspora, decir, bueno, hay que construir puentes con estos sectores con los cuales Israel históricamente no tiene vínculos, con la extrema derecha europea, AfD en Alemania, Vox en España, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil. Finalmente Israel se queda solamente con ellos. Y esto, primero, que no termina generando grandes ventajas para el país, son vínculos internacionales esencialmente determinados por la ideología y no tanto por el interés nacional. No queda claro que la agenda de estos países sea complementaria en el plano internacional. Terminan en muchos casos haciendo acuerdos simbólicos, pero también terminan aislando fuertemente a Israel, saliendo de ese nicho ideológico con el cual Israel se relaciona. Esto también lo vimos en Estados Unidos cuando Netanyahu, a partir de la discusión sobre el programa nuclear iraní y su finalmente exitosa campaña por derribar el programa nuclear iraní, terminó convirtiendo el tema de Israel en una cuestión partidaria. Y ahora vemos los resultados. La popularidad de Israel en Estados Unidos, donde fue el primer experimento de hacer esto, está en una baja histórica, es una cuestión absolutamente partidaria y es sobre todo grave entre los jóvenes, ni hablar los jóvenes que se autoperciben demócratas. Creo que en Argentina también lo estamos viendo, el crecimiento de teorías conspirativas antisemitas a partir de este acercamiento entre los dos países es enorme, ya salieron de la marginalidad de la política para entrar al mainstream y creo que esto va a tardar muchos años si es que hay una forma de resolverlo y que obedece más a intereses a corto plazo del gobierno y que no es mucho el interés ni del Estado de Israel ni de las comunidades judías. Kevin, te agradezco, seguramente sigamos hablando, pero te agradezco por esto. Bueno, vas a venir para Israel, así que seguramente vas a estar en el estudio. A fines de octubre estoy por ahí, así que a disposición. Ahí Te llevo alfajores. Dale, por Exactamente. favor. Un abrazo enorme, Kevin. Dale, dale. Mil gracias, chao, chao. Ahí se iba Kevin Levine, bueno, analista, ya todos lo conocen como analista de Medio Oriente en Argentina. La verdad, muy interesante todo lo que estábamos compartiendo, porque es cierto, ¿no?